Todos los que le conocieron aseguran que Antonio Mingote fue un trabajador incansable y disciplinado. Sin esa capacidad de trabajo hubiera sido imposible cumplir con la exigencia de dibujar una viñeta diaria durante 59 años, además de dedicarse a otros proyectos más personales. Recuerdo recorrer ese pasillo hacia el despacho de mi abuelo y él estaba siempre ahí dibujando. Además, él se concentraba muchísimo cuando se ponía a dibujar. Además, una mesa muy bonita que era como de capitán de barco, era la mesa en la que él dibujaba. Tenía además un montón de botes allí puestos con lápices, con plumas, con plumines, con rotuladores, con puntafinas, con carboncillos, ¿no? Tenía también, además me acuerdo que tenía una caja que me encantaba de acuarelas, grande, fantástica. Esa no se podía tocar, esa era de las que, cuidado, porque esa es de las que más usaba, ¿no? Yo acababa toqueteándolo todo y no te decía nada, ¿no? Incluso alguna vez recuerdo haberle machacado algún dibujo que ya tenía hecho y supongo que haberlo repetido luego, ¿no? Tuve la oportunidad de asistir a muchas sesiones en las que él dibujaba la viñeta del ABC, ¿no? Y entonces comprobé cómo él se levantaba a las 7 de la mañana, por ejemplo, circulaba por todas las zonas del Retiro. Antes, ya de mayor no, pero antes se pateaba todo Madrid y acababa en la Plaza de Oriente desayunando, ¿no? Llevaba una libretita en ristre, un lápiz, y en los barrios donde tomaba un café, pues adquiría las ideas para hacer su dibujo, ¿no? Se leía el ABC a primera hora de la mañana y de lo que leía de ABC decidía hacer el dibujo para el día siguiente. Y que no se te ocurra volver a casa hasta la hora de cenar. Bueno, teníamos una cuestión periodística de primer orden, que era un gran sentido de la actualidad. Estaba pendiente de lo que ocurría y era capaz de reflejar en una viñeta lo que necesitaba 3 páginas del periódico para exponer. Era un genio. Es que cuando hablamos de Mingote no estamos hablando de un dibujante más, estamos hablando de un genio del siglo XX español. Siempre, director, si te parece bien, voy a enviar estos dibujos para cogerme una semana de vacaciones en verano, adelanto no sé qué, siempre con una consideración y un respeto que es infrecuente cuando te encuentras que era un maestro ya. Él estaba siempre al lado de los desfavorecidos. Era un progresista de verdad, no un progresista de boca. Estaba siempre al lado del pobre y en contra del rico, al lado del negro y en contra del blanco, al lado de la mujer y en contra del hombre, al lado del sencillo y en contra del prepotente, al lado del vagabundo y en contra del poderoso. Siempre tenía esa posición y era la posición del auténtico progresismo. ¿Sabes? Le preocupaba la boina calada hasta los ojos de muchos españoles, el no ver otros horizontes, la mirada corta, el caciquismo. Él hablaba, ¿no?, de que el humor es una cosa muy seria. Efectivamente. Y él era un hombre serio, muy como serio, bien dice. Serio, la gente no se imaginaba. De hecho, contaban Isabel y él una anécdota que un día habían ido a una tienda, entonces hacía muchísimos años, y entonces él, mientras Isabel estaba dentro, la estaban atendiendo, él se quedó al lado del mostrador y entonces llegaron unas señoras, ¡ay, pues he conocido a Mingote! Pues es un soso. ¿Qué decías? Porque él era una persona extremadamente seria, era un señor, era un caballero. Envió una carta escrita en ordenador, pero muy bonita, donde me decía, director, no puedo seguir dibujando. Y claro, tenía ya 92 años. Él daba muchas explicaciones por las que no podía seguir dibujando. Y entre las cosas que contaba es que decía que él no entendía cómo pudo haber vivido tantos años a base de hacer chistes, como decía él. Y decía que el camarero de la cafetería que iba todas las mañanas allí a leerse el periódico y de paso ir ya esbozando la idea de la viñeta del día, le había dicho, don Antonio, ¿usted cómo puede vivir del humor si usted no tiene ninguna gracia? Y entonces decía él, y es verdad, yo no soy un hombre con mucho sentido del humor. Era un hombre que yo creo, y lo creo firmemente, estaba con los ojos muy abiertos.
y con los oídos muy abiertos y olfateando muy bien lo que pasaba a su alrededor. Todo eso pasado por un filtro que para mí tienen todas esas personas de esa generación, que eran la generación de la codorniz, que han sido muy importantes como escritores, como humoristas, como autores, ¿no? Entonces, para mí, Mingote tenía eso, ¿no? Esa generación. Yo siempre digo la generación de la codorniz. La Codorniz, revista de humor gráfico y literario, fue fundada por Miguel Miura en 1941 y se publicó hasta 1978. Por sus páginas pasó lo más granado de la literatura española del siglo XX. Entre sus colaboradores, con seudónimo o no, estuvieron Enrique Jardiel Poncela, Ramón Gómez de la Serna, Edgar Neville, Rafael Azcona o el propio Mingote. Eso tuvo que ser un hervidero de mentes brillantes, ¿no? Hombre, ahí se reunió lo mejor. Exactamente, fundada por Miura. Él era muy amigo, claro, fíjate, por Miguel Miura, por Antonio de Lara Tono, que era su íntimo amigo, el rey del absurdo. Durante la dictadura se sucedió en España el episodio humorístico más importante del siglo, que fue la aparición de la Codorniz. Yo no dejo nunca de hablar de la Codorniz porque me parece que fue un acontecimiento que no se ha valorado lo suficiente. Sin duda. En aquella España del año 41, una España triste, pobre, marginada, con resabios y con rencores y con... aquella revista de humor fue una ventana abierta a la libertad, la alegría, la risa. Me parece que fue fantástico. Había una cosa fantástica en la generación de los grandes humoristas de la transición y antes, que eran amigos todos. No eran rivales, eran amigos. Eran unos viva la Virgen en gran parte, unos cachondos. Reflejaron una España que está en la codorniz. Gente muy ingeniosa que practicaban generalmente el humor blanco y que hacían un chiste del absurdo. Yo recuerdo un chiste de tono que decía uno: yo cuando voy a la cama llevo 2 vasos, uno lleno por si tengo sed y bebo, y el otro vacío por si no tengo sed y no bebo. Dice que fue la mejor época del humor porque existiendo la censura. Esa censura hacía que tuvieran que trabajar muchísimo más en un humor todavía más inteligente para poder saltarse la censura. O sea, que había un humor todavía de muchísima más calidad que cuando ya se podía decir todo. Todos los grandes, ahí tuvo una relación maravillosa con Tono. Tono era un humorista maravilloso, haciendo un tándem también. Estaba Edgar Neville, él fue muy amigo de Edgar Neville, que es como conoció a Isabel. Porque era la secretaria de Edgar Neville, Isabel era la secretaria de Edgar Neville.